porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta premisa y esta promesa nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una lectura reflexiva para encontrarnos con Dios y su mensaje. Hoy nos detenemos en el capítulo 39 del libro de Éxodo, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor eterno, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Por favor, bendícenos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la sección de la construcción del tabernáculo, un santuario que Dios pidió a su pueblo que construyeran siguiendo el modelo del santuario que estaba en el cielo para ilustrarnos en los muebles, en los rituales, en los cultos, en los sacrificios, el costo del pecado y el costo de la salvación. El capítulo 39 tiene dos grandes temas. El primer tema tiene que ver con las vestiduras de los sacerdotes, que también simbolizaban y representaban un mensaje a ser transmitido al pueblo. Y el segundo gran tema tiene que ver con la terminación de la obra del tabernáculo. Vamos por parte e ilustremos en primer lugar el tema de las vestiduras de los sacerdotes. Lo más importante eran los sacerdotes, es decir, los hombres, que eran descendientes de la tribu de Leví que oficiaban en el santuario, porque eran los sacerdotes los que dirigían los cultos, el ritual, la programación para que los objetivos y el propósito del santuario y su servicio se cumpliera en la vida de los hijos de Dios. Las sagradas vestimentas eran para hermosura, a fin de armonizar con la riqueza y el esplendor del tabernáculo en el cual debían ministrar los sacerdotes y para destacar sobre todo la hermosura de la santidad. Las vestimentas del sumo sacerdote incluían un pectoral del juicio, desde donde el sacerdote buscaba la intervención de Dios y la conducción de Dios para las elecciones, para los juicios. Y esa vestimenta, tanto de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes, representaban el funcionamiento en el santuario y al mismo tiempo no solo el funcionamiento, sino el cumplimiento del propósito por el cual el santuario y sus cultos habían sido establecidos. Y así no hemos leído pasaje por pasaje, solamente hemos tratado de hacer un resumen de esas vestimentas, del éfod, del pectoral, que tenía que ver con el juicio y con dos piedritas a través de las cuales pudieran buscar cuál era la decisión de Dios y la intervención de Dios en sus asuntos. Pero resumiendo así, yo leo la última parte del versículo 26. Se usaba para ministrar como Jehová Dios lo había mandado a Moisés. Y el versículo 27 y el versículo 30 destaca que había una lámina en la diadema santa y escribieron en ella como un grabado de sello, santidad a Jehová. La vestimenta en su pulcritud, en su limpieza, en sus colores, en su funcionalidad, los cultos, los servicios, los rituales, los sacrificios, todos apuntaban a destacar la santidad de Dios y por el otro lado la pecaminosidad del hombre. La pecaminosidad del hombre que hace indispensable buscar a Dios para ser perdonados, transformados y para que su gracia nos permita también tener su modelo de santidad. Desde el versículo 32 en adelante podemos leer lo siguiente.
ya entrando en el segundo tema, ya no el de las vestimentas. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta, ¿sí? el arca, dice el versículo 35, la mesa con todos sus vasos, el candelabro, sus lámparas, las lámparas que debían mantenerse en orden, el aceite para el alumbrado, el altar, el aceite de la unción, el incienso aromático para las oraciones, la cortina, el altar del bronce, y allí va enumerando lo que incluso hemos leído y hemos visto en otros capítulos anteriores. Versículo 40 habla de las cortinas, versículo 41 habla de las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, las vestiduras para sus hijos, para ministrar con el sacerdocio. El versículo 42 dice, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. O sea, la construcción, la preparación de ese templo portátil, de ese santuario que ilustraba el plan de Dios para salvarnos. La vestimenta que utilizaban los sacerdotes, los servicios, el ritual, el culto, todo tenía que ser hecho conforme a la voluntad de Dios. Conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, los bendijo. Y cierra el capítulo con esta declaración. De la misma manera, cuando Dios contempla la obra de la creación que había hecho y dijo que estaba bueno y bueno en gran manera, de la misma manera ahora que Moisés ve esta obra del santuario, está todo hecho, pero está todo hecho como Dios pidió e indicó que lo hicieran. Entonces allí viene la bendición. Amigos, para que las cosas estén bien hechas, tienen que ser hechas por Dios o siguiendo la orientación de Dios. La creación fue así, todo bien hecho porque fue hecho por Dios. Cuando empezamos nosotros a participar en la creación de Dios, por nuestra independencia y rebelión, arruinamos lo que Dios había hecho perfecto. Pero a través del santuario y a través de lo que el santuario representa, en el papel, en la vida, en la muerte, en la mediación de Cristo, Dios resuelve nuestro problema del pecado abriendo una nueva instancia de salvación y de eternidad. Pero para que esté bien hecho, tiene que ser hecho por Dios o tiene que ser hecho siguiendo las indicaciones de Dios. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra vida? ¿Cuán de cerca, cuán de lejos seguimos las indicaciones de Dios? Para que esté bien hecho, tiene que estar hecho por Dios o siguiendo sus indicaciones. No sé lo que hemos hecho hasta aquí. Un poco hace Dios, otro poco hacemos nosotros. Nosotros arruinamos lo que Dios hace. Pero sé lo que me gustaría que hagamos de aquí en adelante. Vamos a vivir a la manera de Dios. Vamos a permitir que Él viva en nosotros y que nosotros vivamos con Él. Y que así desarrollemos una vida juntos. Seguro que será diferente y como Moisés hizo, de gran bendición. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por recordarnos aquella vestimenta de los sacerdotes, el ritual, y por recordarnos también que la generosidad de tus hijos del pasado hicieron posible que se terminara con aquel santuario que fue levantado para adorarte. Y que cuando somos generosos en ofrecerte habilidades, recursos, tiempo, lo único que estamos haciendo es darte algo de todo lo mucho que nos das. Gracias por todo lo que nos diste. Recibe nuestra vida con lo que tenemos y con lo que somos para que podamos vivir conforme a tu palabra. Pero gracias, Señor, por recordarnos que para que las cosas estén bien hechas, tenemos que hacerlas contigo. Bendice a nuestros amigos y ayúdanos a todos para que vivamos a la manera de Dios. Danos un día feliz y muy bendecido en tu presencia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es tan bueno reencontrarnos a través de la señal de la Nuevo Tiempo, queridos amigos. Y por supuesto nosotros aquí estamos muy felices porque este encuentro marcado cada día tiene un propósito. El propósito es crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Nos encontramos en Reavivados por su palabra en el sector Creed en sus profetas y tenemos la ayuda, la inspiración por medio del Espíritu de Profecía con las citas que nos trae el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, un gusto de estar nuevamente juntos. Pastor, en esta caminata hemos estado recorriendo a través del desierto y también con las indicaciones que el Señor les había dado después de que llegaron al monte Sinaí, la construcción del tabernáculo y luego en estos días hemos estado estudiando algunos detalles sobre el servicio del tabernáculo, la construcción, algunas áreas que tenía y también las vestiduras del sumo sacerdote, que era una vestidura muy especial. Y había un pectoral, habíamos hablado, que en el pectoral del juicio tenía escritos los nombres de los hijos de Dios, pero además tenía una cosa muy llamativa. Dice que este pectoral tenía 12 piedras preciosas. Ahora, ¿qué simbolizaban estas piedras preciosas? Voy a responder con una cita textual del Espíritu de Profecía. Los sacerdotes que servían delante de ella, o sea, delante del arca,
eran dedicados a su santo oficio mediante ritos sagrados. Usaban un pectoral adornado con piedras preciosas de diferentes materiales, los mismos que constituyen los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Qué interesante. Sobre el pectoral se encontraban los nombres de las 12 tribus de Israel grabados en piedras preciosas engarzadas con oro. Era una prenda muy rica y hermosa, suspendida de los hombros de los sacerdotes y que le cubrían el pecho. Es decir, está representando a las 12 tribus, pero al mismo tiempo también está representando a los 12 fundamentos de la ciudad eterna de Dios. ¿Por qué lo habrá hecho así, no? Por ejemplo, recuerdo una piedra, dice amatista, esmeralda, son 12 piedras preciosas que estaban allí en el pectoral, y esas mismas piedras serán los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Nos sorprende, estamos hablando de una época muy alejada para nosotros. Con escritores que no se conocieron. Sí. Porque Moisés no se conoció en persona con Juan, ¿no? Exacto. Pero se le muestra a Juan por la inspiración, ¿no?, profética, cómo iba a ser y también los materiales. ¿Habrá alguna relación o será que es simple coincidencia? No, es el mismo Dios el que está... O sea, la palabra de Dios actúa así como las olas del mar, ¿no? Viene una, cubre hasta un lugar y después viene otra y cubre eso mismo y un poco más. Entonces, todo tiene su razón de ser. Y el Nuevo Testamento bebe del Antiguo Testamento. Es la misma palabra de Dios, los mismos símbolos. Daniel, Jeremías, Isaías están ligados con el Apocalipsis. Entonces, se utilizan los mismos símbolos para hablar del mismo pueblo de Dios. Qué bueno. Y eso lo hace Dios porque quiere que podamos repetir la enseñanza, porque era el método, ¿no?, que usaba. Dice que la repetición hace al maestro y nosotros, por supuesto, al repetir estas cosas, vamos aprendiendo y comprendiendo mejor. Y tal es así que cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, dice, y estas cosas que te enseño las hablarás acá en la casa, en el camino, al levantarte, al acostarte, y las repetirás. O sea, hasta que nosotros llegamos a tener por escrito, la transmisión del mensaje de Dios fue oral, fue verbal. En el Edén y en los primeros años de la historia, claro, no había una Biblia escrita, había una Biblia hablada y transmitida de padres a hijos. Qué bueno. Ahora, llega el momento, ya estamos prácticamente para terminar el Éxodo, estamos en el capítulo 39, y hay un momento cuando Moisés tiene que dar por terminada la obra del tabernáculo, no sin antes hacer algo que llama la atención. Moisés podría haber dado por finalizada la obra sin tener la necesidad de examinarla, porque ya vemos que había hecho todo con sumo cuidado y había pedido a cada artesano, a cada persona que lo haga todo, pero él se tomó un tiempo, dedicó tiempo para hacer una revisión específica. ¿Sería una cuestión de obediencia? ¿Hay algún aspecto que resaltar? Voy a leer textualmente la declaración. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Con anhelante interés las multitudes de Israel se agolparon para ver la sagrada estructura. La misión y la responsabilidad de Moisés no era construir. Claro. Pero no solo. No era construir un templo, construir algo bonito, algo. No, la misión de Moisés era construir conforme al modelo de Dios. Por lo que representaba la palabra de Dios y por lo que representaba el modelo. O sea, no es artificial que él lo tenga que hacer conforme al modelo. Claro. Es porque Dios está queriendo enseñar algo a través de ese santuario. Entonces Moisés revisa, repasa para ver que realmente todo está así, ya está la construcción, bueno, le faltan unos detalles. No
no le tienen que faltar detalles, tiene que ser conforme al modelo. Por eso la revisión. Habla de responsabilidad, habla de la búsqueda de la excelencia, habla de la perfección y habla de hacer las cosas conforme a la manera y a la voluntad de Dios. Ahora, si Dios le había dado el modelo, que seguía el patrón del santuario en el cielo, me imagino que Moisés tomó muy en serio su tarea. Y me parece que lo que nos está mostrando aquí Éxodo 39, justo al finalizar, por allá por el versículo 43, nos está mostrando que un líder, la característica de un líder es que se toma tiempo para revisar los detalles, porque no quiere presentar una tarea mal hecha o de una manera desigual. Usamos vulgarmente una palabra chabacana. O excusarse, bueno, es lo que hicieron, yo no lo hice, lo hicieron Lo hizo otros. fulano. No, él se sintió responsable. Dios se lo había pedido a él a través del pueblo. Él era el líder del pueblo y él rendía cuentas y quiso estar seguro de que iba a hacer las cosas a la manera de Dios. Ese principio de paso está a lo largo de toda la Biblia, ya desde el Edén. Caín y Abel tuvieron que presentar una ofrenda. Cuantitativamente hablando, tal vez la ofrenda de Caín era mejor que la de Abel, pero Dios había pedido otra cosa. Entonces lo mejor no es lo que a ti te parece que es lo mejor. No, pero es más, no importa que sea más. No, pero no importa. Lo mejor es actuar conforme a lo que Dios pide. Y Abel hizo eso. Y así, la Biblia está llena de relatos, de incidentes, de ilustraciones que nos muestran que las cosas tienen que ser hechas a la manera de Dios. Y entonces Moisés terminó, vio, revisó minuciosamente y recién entonces los bendijo. Dice que la gente se agolpó, las multitudes se agolparon, ¿no?, para recibir esa bendición y admirarse con esa estructura que habían conseguido. Es maravilloso, ¿verdad? Totalmente. La bendición siempre viene como consecuencia también de sintonizar con Dios. Qué bueno, sintonizar con Dios. Nosotros estamos en sintonía de la Nuevo Tiempo. Ustedes, amigos, están con nosotros cada día. Qué lección maravillosa aprendemos a través de la Sagrada Escritura. Mientras estamos sintonizados y tenemos un paréntesis, quedamos con este pensamiento. Ya retornamos. Hola, acompáñame en otra lectura muy interesante. Nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. Es imposible comunicar lo que no poseemos. La conversación y la conducta deben ser una expresión verdadera y visible de la gracia y verdad interiores. Si el corazón está santificado, será sumiso y humilde. Los frutos se verán exteriormente y ello será una muy eficaz confesión de Cristo. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Consejos para la Iglesia, escritos por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercana de tu hogar. También puedes hacerlo descargando la aplicación del App Store o Play Store buscando como Elena G. de White. Nos queda un momento oportuno para una reflexión final y la bendición. Algunos viven buscando soluciones, buscando fuerzas, buscando bendiciones. Yo les sugiero respetuosamente en este momento, busque a Dios. Busque a Dios. En primer lugar, por sobre todo. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora vamos a orar.
Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos de tu orden, vemos del compromiso y de la responsabilidad, del privilegio de hacer las cosas conforme al modelo que tú nos has indicado. Bendícenos para que nuestra vida sea eso, sea un caminar de tu mano conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros amigos y suple cada necesidad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos reencontramos el día de mañana a través de la Nuevo Tiempo y los esperamos para continuar nuestra caminata. Esto es Reavivados por su Palabra.